vengo de Bilbao. Soy alumno del posgrado en implantación de la Universidad del País Vasco y, en primer lugar, me gustaría agradecer al Comité Científico de SECIF haber aceptado esta comunicación que lleva como título Correlación entre el tamaño del implante y la estabilidad primaria y secundaria, un estudio clínico retrospectivo. A modo de introducción, es necesario recordar que nuestra integración se define como la unión entre el hueso y el implante con un umbral de micromovimiento inferior a 150 micras, ya que por encima de este valor se produciría una encapsulación fibrosa del mismo. Uno de los principales requisitos para la consecución de la estabilidad primaria para la consecución de la osteointegración es la presencia de estabilidad primaria. Esta se define como la retención mecánica inicial producida entre el hueso y el implante. Días después de la implantación, esta retención inicial se va perdiendo, comenzándose a formar una nueva interfase de unión entre el hueso y el implante con nuevos osteoblastos. Cuando esta se completa, hablamos de estabilidad secundaria. La estabilidad primaria, que muchas veces nos provoca dolores de cabeza cuando no alcanzamos los valores que deseamos, en nuestra opinión debería tener una importancia relativa, ya que si llevamos a cabo protocolos de cirugía en 2 fases y protocolos de carga convencionales, lo que verdaderamente nos debería importar es la estabilidad secundaria, que es la que nos asegurará el éxito a largo plazo. Existen diferentes factores que influyen sobre la estabilidad primaria, como son la densidad ósea, el diseño del implante, la técnica de conformación del lecho, la presencia de corticales, el cerclaje coronal o el tamaño del implante. A su vez, para la consecución de la estabilidad secundaria, es importante contar con un implante que tenga un buen tratamiento de superficie y que favorezca la osteointegración, así como una buena calidad ósea. Y en este aspecto ya no solo hablamos de la densidad, sino que entran a formar parte otros aspectos, como puede ser el recambio celular, el metabolismo óseo, la mineralización y la vascularización del mismo. Para el mantenimiento de la estabilidad secundaria es importante contar con un buen macrodiseño del implante que favorezca la disipación de las cargas, así como un buen diseño del esquema oclusal que evite las sobrecargas. Tenemos principalmente 2 métodos de medición de la estabilidad primaria. En primer lugar, podríamos usar el torque de inserción, así como el análisis de frecuencia de resonancia. En cambio, para medir la estabilidad secundaria, podríamos usar el torque de desinserción o un método no invasivo, como puede ser el análisis de frecuencia de resonancia otra vez. Por lo tanto, y como uno de los requisitos para la consecución de la estabilidad, uno de los requisitos que más controversia ha generado es el tamaño del implante, decidimos llevar a cabo un estudio que valorara si existe una correlación entre estas dimensiones del implante y la estabilidad del mismo, medida bien a través del torque o bien a través del análisis de frecuencia de resonancia. A su vez, intentamos analizar si existe una correlación entre los valores del torque y del ISQ. Para ello, llevamos a cabo una recogida de datos de implantes colocados entre enero de 2013 y julio de 2014 en pacientes sin patología sistémica relevante y sin restricciones de edad, en hueso ya maduro o tras 12 semanas de cicatrización. Evitamos los implantes inmediatos y zonas que hubieran sufrido regeneración ósea previa. Después los clasificamos según la densidad ósea para controlar esta variable en diferentes localizaciones: mandíbula anterior, mandíbula posterior, maxilar anterior y maxilar posterior, subdividiendo este último grupo a su vez según la técnica de conformación del lecho, bien con fresas o bien con osteotopos. Así obtenemos una muestra total de 181 implantes del mismo tipo, Körner SNT Halcón, colocados por el mismo operador y en 111 pacientes. Para el estudio de los datos procedemos en primer lugar a realizar un análisis gráfico para evaluar si existía cierta relación entre las variables y después procedimos al estudio de dicha relación mediante métodos de regresión, cruzando todas las variables entre ellas. De esta manera observamos que no existe ninguna relación entre el torque y el tamaño del implante, ni entre el ISQ y las dimensiones del implante, ni entre el torque y el ISQ, con un valor significativo de la P con la P inferior a 0,05. Sin embargo, cuando analizamos estos valores de forma separada, separando longitud y diámetro, vemos que a mayor longitud obtenemos valores inferiores de estabilidad primaria, medidas tanto en torque como en ISQ. Sin embargo, cuando aumentamos el diámetro del implante ocurre totalmente lo contrario, estos valores de estabilidad primaria aumentan. Dividiendo esto según la localización, observamos que estos valores, en cuanto a diámetro,
Según aumentamos el diámetro, aumentamos la estabilidad primaria, pero solamente en los sectores posteriores. En cuanto a la longitud, observamos una disminución de la estabilidad primaria solo medida con torque y solo en la zona posterior mandibular. Por lo tanto, estos resultados debemos tomarlos con ciertas precauciones, ya que parece ser que existen otras variables, como puede ser la densidad ósea, que jueguen un papel más importante que el tamaño del implante, como podemos observar también en esta tabla, en la que vemos que en los sectores mandibulares obtenemos unos valores de estabilidad primaria, tanto en torque como en ISQ, superiores al maxilar. Revisando la literatura, tenemos autores que nos dicen que el ISQ solo varía en función de la longitud cuando tenemos densidades bajas. Otros, por ejemplo, nos dicen que a mayores longitudes obtendremos siempre un menor valor ISQ. Y otros, como Freeberg, nos dicen que a mayor anchura obtendremos una mayor estabilidad primaria. Sin embargo, trabajos como el de Delidi, como el de Bichot, concluyen resultados similares a los nuestros, en los que no obtienen ninguna relación significativa entre el tamaño del implante y la estabilidad primaria obtenida. Es también retrospectivo, muy similar al nuestro, pero con una muestra mucho mayor, obtiene, como hemos comentado, unos resultados similares en los que no encuentra una correlación estadísticamente significativa entre el tamaño del implante y la estabilidad primaria. Sin embargo, cuando analiza según la localización, a mayor densidad ósea, obtiene mayores valores de estabilidad con unos valores ISQ muy similares a los observados en nuestro trabajo. Por lo tanto, como estábamos comentando, parece ser que la relación entre la densidad y la estabilidad primaria es muy importante, así se encuentra avalada en la bibliografía con muchos papers que lo demuestran. En cuanto a la relación entre torque y ISQ, pues parece ser que existe cierta controversia, ya que tenemos autores que la avalan y existen otros trabajos que la desechan. Bueno, nuestra experiencia al respecto, en un trabajo que hicimos en la UPC y que está ahora mismo en proceso de revisión en Implant Dentistry, es que tanto torque y ISQ expresan cosas diferentes. Mientras que el ISQ sigue una relación con el micromovimiento lineal inversamente proporcional, el torque solamente sigue esta relación hasta los 35-40 newtons. A partir de estos valores, el torque aumenta exponencialmente. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de este valor de 35-40 newtons, los micromovimientos que se observan son prácticamente insignificantes. Es por ello que cuando tenemos un implante, como que colocamos aquí en el estudio que he comentado anteriormente, en costillas de vaca, es un implante que está colocado en un hueso muy pobre, sin embargo está anclado en la cortical, entonces vamos a ver que el torque que vamos a alcanzar es un torque muy alto, son los números rojos del torquímetro, vemos que alcanza los 90 newtons y ahí salta, torque muy alto. Sin embargo, cuando procedamos a realizar el análisis de frecuencia de resonancia, veremos que el valor obtenido es bastante bajo. Este implante podría ser extrapolable, por ejemplo, a los implantes inmediatos, que muchas veces anclamos el ápice del implante en cortical y, sin embargo, el implante realmente no tiene un buen cerclaje coronal que realmente tiene micromovimiento. Por lo tanto, para nosotros, el análisis de frecuencia de resonancia, sobre todo en este tipo de implantes, su uso se hace inexcusable. Así podemos concluir que en nuestro trabajo no hemos encontrado ninguna relación estadísticamente significativa entre el tamaño del implante y la estabilidad primaria alcanzada, medida bien a través del torque de inserción o por análisis de frecuencia de resonancia. Además, la estabilidad secundaria, medida en valores ISQ, tampoco varió en función del tamaño del implante. Por último, no encontramos ninguna relación directa entre los valores del torque de inserción y el ISQ en las mediciones de la estabilidad primaria. Muchas gracias, profesor. ¿Alguna pregunta en la sala? Muchas gracias, enhorabuena por la exposición. Quería una duda que tengo. Es decir, ha analizado el tamaño del implante en función de la longitud y en función del diámetro. Sí. Pero de forma individual, respecto con el ISQ o con el torque de inserción. La combinación de tanto diámetro como longitud se ha tenido en cuenta. Sí, de hecho, lo primero que se analizó fue esta relación del tamaño del implante con el diámetro. Y es lo que explico al principio, que no encontramos ninguna relación estadísticamente significativa con esto y con la estabilidad obtenida. No encontramos ninguna relación. Ese es el análisis descriptivo inicial que hacemos.
Después, revisando la bibliografía, vimos el estudio de Legui y dijimos, bueno, vamos a mirar los valores medios, vamos a dividirlos en las diferentes localizaciones y a ver qué resultados nos dan. Y efectivamente nos dan unos resultados parecidos, pero si tenemos que analizarlo conjuntamente, longitud y diámetro, concluimos lo mismo que ellos, que no existe ninguna correlación estadísticamente significativa. Esto se podría determinar un implante ideal en cuanto a longitud, en cuanto a diámetro, es decir, para conseguir un mayor nivel de estabilidad primaria. No, realmente no. A ver, sí que parece indicar, claro, si separamos longitud y diámetro, a mí me pareció curioso al menos, ¿no? Que sí que al aumentar el diámetro sí que conseguimos aumentar estos valores de estabilidad primaria, pero sucede lo contrario con la longitud. Por eso me pareció curioso. Entonces, pues quizá si tenemos que tomar alguna directriz basándonos en estos resultados, pues quizá más vale ancho y corto que largo y estrecho. Yo me quedaría con eso. Muy bien, muchas gracias. Sí, en relación también con lo que comentaba mi compañero, ¿no? Claro, yo creo que es un tema complicado de estudiar, porque yo considero que tiene que influir muchas variables que tienen un efecto de confusión importante. Me han comentado que ha hecho un método de regresión, supongo que regresión logística o algo así. Bueno, realmente no lo he hecho yo, eso los análisis estadísticos me lo hace el ingeniero del grupo y sinceramente el estudio descriptivo eso lo hace, vamos, y después con el método de regresión igual cruzo todas las variables entre ellas y no fijo que con un valor de significancia inferior a 0,05 no encuentro relación. Porque es que no me ha quedado claro si el estudio era retrospectivo o retrospectivo. Este tipo de estudios yo creo que la verdad siendo prospectivo ganará mucho, ¿no? Porque permitirá controlar justamente esto, ¿no? Incluso en el mismo paciente con varias colocaciones de varios implantes de longitudes diferentes, yo creo que podréis sacar conclusiones más